¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa Conversación en la Catedral. Esta noche vamos a hablar sobre literatura, particularmente sobre literatura dominicana. Y a propósito de ello, vamos a iniciar el programa con una nota luctuosa. Falleció el pasado martes, en horas de la madrugada, un gran amigo, un intelectual de fuste, un poeta excelso, uno de nuestros prosistas más agudos en la ensayística y autor incluso de una novela. Ha fallecido Enriquillo Sánchez Mulet, cuya obra literaria fue galardonada con sobrados merecimientos tanto en nuestro país como en el exterior. Pero yo creo que la más importante obra de Enriquillo Sánchez Mulet fueron la amistad que prodigó entre todos nosotros y su gran amor a la literatura, al arte y al conocimiento. Que en paz descanse Enriquillo Sánchez Mulet. Volvemos en breve con nuestro invitado de esta noche, Pedro Antonio Valdés. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Pedro Antonio Valdés, uno de nuestros escritores, no solo más jóvenes y más prolíficos al mismo tiempo, sino también de mayor proyección internacional. Nació en 1968 apenas, y en 1992 publicó su primer libro, un libro pequeñito pero que llamó la atención por su calidad, Papeles de Astaroth, y a partir de ahí ha publicado libros de poesía, libros de investigación, como es el caso de su libro sobre su ensayo sobre el carnaval vegano, dos novelas, La bachata del ángel caído, que obtuvo el Premio Nacional de Novela, y su obra más reciente, que es Carnaval de Sodoma, de la cual vamos a hablar esta noche. Bienvenido, Pedro Antonio Valdés, a Conversación en la Catedral, de nuevo, porque ya habías estado antes aquí, ¿no? Sí, gracias por traerme de nuevo a este buen espacio. Pedro, ¿qué hace? ¿Cómo nace, más bien, Carnaval de Sodoma? ¿Cuál es, digamos, el plan que te lleva a ti a escribir esta novela, esta que es tu segunda novela, ¿verdad? Mira, sí, cuando yo escribía la primera, Bachata del Ángel Caído, en la medida en que me iban surgiendo historias, anécdotas, fabulaciones, pues para la bachata en concreto, iban surgiendo otras escenas como que no cabían en la Bachata del Ángel Caído y que yo la iba dejando aparte.
más o menos tenían un poco que ver con la ambientación, a veces eran otros personajes que me visitaban. Y yo decía, bueno, pues, dejaba eso aparte porque tenía muy claro de qué quería hacer con Bachata del Ángel Caído. Pero según iba avanzando la escritura de esa novela, pues se iban acumulando, se iban acumulando. Y en la medida que iba avanzando, pues me daba cuenta de que aquello era otra novela que me estaba pidiendo mi atención. Entonces, pues comencé, mientras escribía la bachata, a, a ir tomando en serio la otra que venía, a ver qué pasaba. Ya lo iba mirando como en serio, como parte de una cadena. O sea, que estabas escribiendo en paralelo Claro, prácticamente. en paralelo, pero en tres líneas, porque sucedió que entonces cuando comencé a prestarle atención a Carnaval de Sodoma, a lo que sería después Carnaval de Sodoma, mientras escribía la bachata, comenzaron para el mismo carnaval a surgirme escenas que no cabían en el carnaval tampoco. Y dije, esa es otra que viene por ahí. Entonces, de tal manera que, como quien dice, mientras escribía la bachata, pues estaba armando Carnaval de Sodoma y dándole cabida a una tercera. Siempre se preguntan los lectores, Pedro, ¿acaso un escritor, sobre todo un escritor, un narrador, un escritor de novelas, responde en su proceso creativo a un plan? Es decir, preconcibe la obra como un plan con atmósfera o lugar o espacio de la acción, con personajes, con situaciones o historias, con tramas calculadas, o acaso hay un fluir libre, espontáneo de la imaginación que luego se va cotejando. ¿Cómo Mira, es tu caso? de alguna manera yo creo que debe haber un plan previo, aunque ese plan nazca segundos antes de plasmarlo en la hoja, en el papel, porque hay que pensar antes que escribir y pensar automáticamente sugiere un orden de lo que se va a expresar luego. En mi caso, pues ese plan nace mucho antes de sentarme a escribir. Bueno, yo te digo, por ejemplo, que con el caso de Carnaval, mientras tenía la bachata, pues ya me estaban surgiendo las ideas, las imágenes, las escenas. Y luego cuando decido con el tiempo trabajar con lo que sería Carnaval de Sodoma, pues comienzo a hacer diferentes tipos de estudios e investigaciones que me van ayudando a fijar las atmósferas, a ir estudiando los espacios que voy a trabajar, el tipo de personaje. Por eso para mí el plan es fundamental. De hecho, cuando voy a escribir una escena, primero tengo que figurarme qué recursos voy a necesitar, qué ambiente va a ser, incluso el tiempo que va a ser, si va a llover, si no va a llover, y si va a llover, entonces qué tipo de lluvia la voy a hacer, cómo la voy a hacer, cómo la voy a introducir, cómo la voy a sacar. Todo eso yo tengo que tenerlo claro antes de sentarme. Podría parecer un trabajo pesado, pero en mi caso me sale de forma automática prácticamente, únicamente que son detalles que los voy teniendo de manera conjunta en el momento de concebir lo que voy a escribir. ¿Qué ocurrió contigo? Tú eres oriundo de La Vega, eres vegano de nacimiento, ¿verdad? Sí. Yo soy vegano de adopción. De Pero adopción, bueno, pero con valor de nacimiento. claro, prácticamente, ¿no? Porque nací en la capital, pero bueno, desde muy pequeño me fui a La Vega y allí me crié. ¿Qué viste en La Vega que pensaste que podía ser novelable? Mira, yo siempre he creído que lo que se va a universalizar tiene primero que verse como región. Es la forma que yo veo más Ir de lo válida, particular de lo particular a lo a lo universal. Entonces, en mi caso, si voy a trabajar en una ciudad de un mundo, prefiero que sea del mundo que más conozco, en este caso que es La Vega. Pero fíjate una cosa, hay elementos de coquetería histórica que me ayudan también a elegir La Vega. El hecho de que La Vega fue la primera ciudad importante del continente americano, es algo como quien dice que me dio más ánimo para siempre elegirla. El hecho de que prácticamente el proyecto de colonización en América, evangelización, que era impresión de monedas, acuñamiento de monedas,
todo lo que viene siendo el proyecto de los españoles en las nuevas tierras comienza a plasmarse primero en La Vega. Entonces digo, bueno, pues tengo un filón, primero tengo lo que más conozco y tengo una ciudad que tiene una trayectoria histórica que lamentablemente mucha gente no conoce, pues que me ayudan. Y fíjate que, por ejemplo, La Vega me facilita yo irme al medioevo, me facilita una serie de cosas. Claro, vas conjugando momentos históricos, ¿verdad? Distintos a partir de esa realidad concreta que tienes Claro, frente a ti. claro. Hay una cosa interesante, y es en el proceso de caracterización de la novela, tú retomas algo que me parece, si no una constante, al menos un aspecto reiterativo en tu producción literaria, y es el contacto con la literatura, con la cultura, con el pensamiento orientales. ¿Acaso tuvo, digamos, esa tendencia tuya mucho que ver para escoger un lugar que es el Royal Palace, que estaba regenteado por chinos en nuestra infancia? Sí, sin duda. Mira, hay un elemento, hay uno que podría ser ingenuo, pero sin embargo para mí tiene una gran profundidad. Yo descubrí la filosofía a través de la película Kung Fu. Yo era muy muchacho cuando Qué eso. maravilla, claro, claro. Yo era muchacho y yo recuerdo que, David Carradine. sí, David Carradine, yo recuerdo que el maestro siempre le explicaba a Claro. sus saltamontes y era lo más parecido a una filosofía, ¿verdad? Teniendo en cuenta el cúmulo de información que en mi caso, un muchacho de barrio, podía recibir a los 9, 10 años, pues me llamaba la atención, primero porque Kung Fu era una película que funcionaba y entonces la filosofía allí funcionaba, era funcional. Claro. Entonces yo veía que era algo que podía funcionar. Y eran ideas, eran pensamientos, a veces sacados de libros religiosos orientales, de Kung Fu, que sin lugar a dudas se desprendían de lo que era la vida normal y que afectaban sobre la vida normal. Después llama mucho la atención, siguiendo con las series, la serie Monkey. Esa serie también, que allí sí ya la filosofía, sobre todo tomando de los Vedas, y tomando de los Vedas, tomando también de las Sagradas Escrituras del budismo, pues se manejaban en aquella película y allí sí se hacían referencias directas, inmediatas y juegos inmediatos. Eso me fue llamando mucho la atención. Luego cuando comienzo a hacer lecturas de filosofía, como muchos jóvenes, pues como que dice, voy encaminado por ahí. Pero también sucedió que en la medida en que fui desarrollando mi interés por la lectura, siempre me he sentido atraído por las lecturas medievales, de la Europa medieval. Pero resulta que en buena medida hablar de la literatura medieval, en alguna medida es también hablar de la influencia árabe, también la... Bueno, tu libro La Rosa y el Sudario se remonta precisamente Exacto, a ese ambiente, ¿verdad? A esas épocas. claro. Entonces allí tú, por ejemplo, cuando tú encuentras también, cuando lees los textos medievales, vas a encontrar infinidad de textos con un referente bíblico, pero también con referente religioso en general, con un referente clásico, porque prácticamente hablar de la Edad Media en gran medida es hablar de la Edad Antigua. Fíjate que los grandes pensadores del medioevo se basan en Aristóteles, en Platón, en Sócrates, etcétera. Es decir que a través de la misma lectura y de los mismos textos medievales, pues fui siempre de alguna manera recuperando ese interés por la antigüedad y por las lecturas de situaciones orientales. Vamos a hacer una breve pausa. Retornamos en unos instantes con nuestro invitado de esta noche, Pedro Antonio Valdés, escritor. El libro del Carnaval de Sodoma ha sido recibido por los veganos, por un sector con mucha complacencia. Otros lo han visto con cierta preocupación, pero eso te dice que ha sido impactante. El libro es crudo, es fuerte, pero es real. El libro para nosotros los veganos lo que ha representado es habernos expuesto, habernos quitado el ropaje muchas veces de la hipocresía que tiene una sociedad. Y Pedro ha sabido hilvanar en ese libro
y ha sabido traer y poner y enmarcar en el lugar adecuado, en la época adecuada, lo que a la sociedad vegana ha resultado ser algo muy impactante, que es el comportamiento de una sociedad que va en deterioro y que ahora tiene visos de recuperación. Pero alguien tuvo que mostrarnos al desnudo, de manera descarnada, lo que llegó a ser la sociedad vegana. Y que nada mejor que el Hotel Royal Palace, que en una época dada fue la suma de todas las aspiraciones del vegano. Cuando yo entonces me siento a escribir Carnaval de Sodoma, lo primero es que yo entiendo que el mundo va a ser como yo lo plasme, no como es, entre comillas. Pero se ha convertido prácticamente en casi un lugar común, por no decir un axioma, en la teoría literaria, esa idea según la cual escribir una novela implica, en cierta forma, amueblar un mundo, organizar un mundo, un microcosmos o un macrocosmos. ¿Tú qué estrategia discursiva te planteaste a la hora de desarrollar Carnaval de Sodoma? Mira, la primero es que en todo texto uno tiene la posibilidad de recrear el mundo con otro tipo de leyes, con las leyes de la imaginación. La novela, quizás por ser los libros más largos, por lo regular, es quizás el espacio donde más se pone a prueba esa facultad del escritor, esa condición de la literatura. Cuando yo entonces me siento a escribir Carnaval de Sodoma, lo primero es que yo entiendo que el mundo va a ser como yo lo plasme, no como es, entre comillas. La realidad es muy vasta, es muy amplia. Entonces, en base a eso, pues, mi estrategia de construcción, primero, debía ser un espacio donde me permitiera hacer todo lo que yo quería. Y qué mejor que un carnaval. La Vega es ciudad carnavalesca. El carnaval tiene una proyección que nos lleva hasta la antigüedad, prácticamente hasta toda la cultura del hombre. Correcto. De hecho, el carnaval tiene muchos referentes medievales que me eran atractivos para la novela y necesarios también. Entonces, pues el trabajar en un carnaval me iba a permitir hacer muchas cosas. Porque el carnaval es fiesta, pero el carnaval también es seriedad, porque en el carnaval suceden cosas serias, porque el ser humano, si bien es cierto que se divierte en carnaval, pero también vive, y en la vida sucede toda clase de cosas. Entonces, básicamente para mí era importante ubicarlo en un periodo de carnaval. De hecho, la novela El tiempo presente se da en época de carnaval, en el mes de febrero, y ya todos los tiempos evocados pues se me facilitan, porque estoy partiendo de una temporada carnavalesca, de una visión carnavalesca. Hay un conflicto a propósito del carnaval, está claramente expresado en la novela, y es justamente el choque que suele darse a raíz de las fiestas carnestolendas o fiestas carnavalescas que tienen un origen religioso, pero que la religión de hoy día rechaza. Digamos, el rol jugado por el padre Cándido, ¿verdad? Como personaje prácticamente central también de la novela, es justamente el de resistir lo que es libre albedrío, lo que es el soltar amarras en todos los sentidos, de los instintos, de la ironía, del sarcasmo que implica el carnaval. ¿Es así como realmente habría que leer esas páginas? Bueno, es una lectura posible, y yo creo que es una lectura muy funcional también para esa novela, porque el carnaval viene siendo también un fuerte elemento de tentación. La tentación es
vital para el tipo de mundo en que vivimos. Cuando hablamos de que en el mundo hay corrupción, de que hay guerra, de que hay sexualidad desmedida, estamos hablando básicamente de eso, de tentaciones. Entonces el carnaval es una gran tentación aquí en la novela. Sí. Hay un aspecto espacial fundamental en mi lectura de la novela, que es el Royal Palace. El Royal Palace es un edificio emblemático de la cultura vegana que, de acuerdo a unos datos que me suministró ese vegano ilustre, que es el ingeniero César Arturo Abreu, esta edificación, que es la primera en su género en la ciudad de La Vega, es decir, construida con hormigón, es el primer edificio, según nos explica él, que tiene el tipo de piso de mosaicos, ¿verdad?, que todavía conserva aquella edificación. Su construcción fue iniciativa de un ciudadano español, Sebastián Font Cabot, y se inaugura en 1925. Yo creo que la etapa de florecimiento, la etapa de esplendor de la ciudad de La Vega se da precisamente entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Es cierto. El Royal Palace alojó, concebido como lo que originalmente fue un hotel, Hotel Royal Palace, ¿verdad? En la primera planta pues estaba el comedor. Sí, comedor, cafetería, exacto, heladería. En la segunda estaban entonces las habitaciones y la tercera planta pues era el salón de baile, ¿no? Sí, la terraza. Que yo en mi niñez y en mi amistad con los hijos de Santuá, que tú citas en la novela, que era el propietario de aquel restaurante que nosotros pudimos conocer ya a finales de los años 60. Claro, y que fue fíjate una cosa, a mí me ha sucedido algo curioso. Hay veganos que han salido de La Vega hace 20 años, 30 años, y van a veces los fines de semana. Al salir la novela, muchos se han sorprendido de ver el Royal como un burdel. Sí. Ellos dicen, no, eso no era así. Pero lo primero es que ellos recuerdan el Royal de Santuá, que era otro Royal. Claro, era básicamente un restaurante y ya no era hotel prácticamente. Claro, ¿no? Y era por eso yo te iba a decir que yo lo que hacía era con Mauricio y con Moisés, que eran los hijos de Santuá, son los hijos de... Sí. Creo que ya él murió, el padre, ¿no? Sí, lo que hacíamos era en el tercer piso, que estaba bastante deteriorado ya, era jugar mucho ping-pong en 2 mesas que tenían ellos ahí. Que realmente ya lo que nosotros conocimos era otra cosa, ¿no? Pero de hecho lo que ustedes conocieron fue la última etapa, vamos a decir, del Royal como un lugar de esparcimiento social, de sana diversión. Luego de que Santuá abandona el Royal, pues pasa a otra administración, a otra familia china, ya de otros apellidos incluso. Entonces ahí se convierte en relojería y se convierte también en burdel. Y se dan una serie de conflictos. ¿Ah, sí? ¿Operó realmente un burdel allí? Sí, yo no sabía eso. Sí, un burdel con todas las de la ley, ron, mujeres, billonera incluida. Yo recuerdo que era muy común. De modo que entonces no hay tanta invención en tu novela. Estaba ahí frente a la Catedral de La Vega, estaba entonces Mira qué fue lo que pasó. La catedral cierra, se comienza a construir. Bueno, la catedral original se destruye en el 75. Yo recuerdo que yo tenía 14, 15 años, ¿no? Sí. Hicimos movimientos de protesta para que no se ejecutara esa destrucción, pero bueno, se llevó a cabo para construir esta nueva catedral. Claro, entonces mira lo que sucede. Comienza la construcción. En el gobierno de Joaquín Balaguer pues se apoyaba la construcción, pero en el 78, cuando entra el nuevo gobierno... el gobierno del PRD con Antonio Guzmán. Eso se olvida. Entonces la construcción de la catedral se convierte prácticamente en una ruina esa construcción. Yo recuerdo que en La Vega, en los años 80, cuando te decían, ¿cuándo te vas a casar? La gente decía, yo me voy a casar cuando inauguren la catedral, porque se suponía que eso no se iba a terminar nunca. Cuando Balaguer retorna en el 86 al poder, pues comienzan a darse las condiciones y se comienza a construir de pronto la catedral.
comienza a un periodo acelerado, vamos a decir así, con relación a lo que era anteriormente, y se termina en los 90. En ese periodo, vamos a decir, muerto, en que eso era prácticamente una ruina y luego un trabajo una obra de construcción, es cuando se da la transformación en el Royal Palace y se convierte en un burdel. Cuando llega el momento de inaugurar entonces la catedral, que se abren las puertas, resulta que en el frente hay un burdel, a menos de 10 metros. Y esa es una tensión rítmica, atmosférica, temporal, básica, Claro, en la novela. Imagínate un burdel en el centro del casco urbano y frente a una catedral. Claro, al lado del ayuntamiento, al lado del teatro de la Progresista, de la biblioteca. Al lado de todo. Entonces, frente al Palacio de Justicia. Frente al Palacio de Justicia. Entonces, en ese momento, pues, comienza a verse como que no era el punto para encajar y comienza ya otra clase de movimientos para cerrarlo. Yo recuerdo que cada rato lo cerraban, le ponían un letrero afuera, cerrado por sanidad, y al otro día lo abrían de nuevo. Tal como se narra en la novela. Vamos a volver sobre este tema en unos minutos, Pedro. Volvemos con nuestro invitado de esta noche, Pedro Antonio Valdés. No se muevan. Cuando tuvimos la oportunidad de leer el libro, nosotros de inmediato entendimos que La Vega estaba, en esos momentos, estaba germinando o ya había crecido, diríamos, el tercer gran escritor que La Vega ha tenido y del cual puede enorgullecerse. A nuestro modo de ver, nosotros tuvimos un Federico García Godoy, tuvimos un Juan Bosch, hoy tenemos a nivel de novela y de ensayos, porque ya ha escrito sus ensayos, a un Pedro Antonio Valdés. Pedro Antonio Valdés en su novela raya prácticamente en su narrativa es irreverente, iconoclasta. Y decir que un escritor iconoclasta puede dominar un público es porque sabe muy bien cómo maneja la pluma, cómo se dirige a ese público. En el Carnaval de Sodoma, a través de los personajes que él nos va presentando, que para los veganos entendemos que fueron personajes que existieron, personas que él en su novela lleva, y nunca he entendido, y quizás no le he preguntado a él, cómo él siendo tan joven, cuando ocurrió eso, porque Pedro es muy joven, él pudo conformar esta cantidad de personajes, la princesa de Jade, el chino Chanzán, el poeta, el revolucionario que nunca trabajó, una serie de personajes que para mí, si fuera a mencionar nombres, yo los tengo, podría decir fueron fulano, fue fulano. Chanzán, Santuá, pero el Santuá, el chino, que se nos va a finales de los 70, entonces ya comienza real y efectivamente la decadencia del Royal. Estamos frente a una obra que dice mucho de La Vega, una obra que enseña lo que ha sido La Vega, una obra que sí creo, como dijo el ingeniero César Arturo Abreu, motivó a que las personas pensantes de La Vega dijeran, caray, pero se nos está yendo de la mano, vamos a ver cómo hay un renacer cultural, cómo nos unimos, las pocas personas que quizás en estos momentos están pensando en esto, pero esto va tomando fuerza y creo que el Carnaval de Sodoma Real y efectivamente uno de sus grandes logros ha sido de enseñarnos que sí, que estamos en una decadencia total, pero que todavía La Vega puede resurgir, puede renacer en el aspecto cultural. Si yo iba a utilizar a La Vega en esta estrategia de este carnaval, pues obviamente no lo iba a llenar de europeos. Bueno, hablábamos del Royal Palace en La Vega, que es el espacio central para mí de la novela, ¿no? Yo creo que la novela te la planteaste tú en alguna forma y teniendo experiencia como has tenido en la dramaturgia,
como si fuese ese el espacio escénico fundamental, ¿no? Así es. Cuando era hotel, después de su inauguración en 1925, pues tuvo como huéspedes a personalidades tan distinguidas del pensamiento y de la política en Hispanoamérica como José Vasconcelos, que vino al país a finales de los años 20, cuando era secretario o ministro de Educación en México. Y de hecho, cuando los Trujillo iban a La Vega, pues ese era uno de los lugares por excelencia de Claro, esparcimiento. también Rómulo Betancourt estuvo allí, de modo que era un espacio, era un hotel de prestigio, digamos, ¿no? Pero bueno, hablábamos ya de cuando se vive la etapa de decadencia de este edificio emblemático de la cultura vegana, ¿no? Que estamos a mediados de los años 80. Entonces tú decías que, bueno, cuando ya la catedral está construida y se va a inaugurar, ocurre que hay frente a la catedral nada más y nada menos que un burdel. Entonces esa parte, pues es la que me da pie a crear la parte, vamos a decir, en tiempo real de la novela, el tiempo presente. Sobre todo porque yo lo vi como el choque entre la cultura ancestral y la cultura diaria. A propósito de la cultura diaria, Pedro, hay muchos, además de un lenguaje coloquial muy propio, con regionalismos inherentes a la variante sociolectal del Cibao central, como es el caso de La Vega, aparecen también algunos giros expresivos propios del argot popular, ¿verdad? De los barrios de La Vega y demás, pero también aparecen personajes folclóricos de La Vega, ¿no? Como la canquiña, como la caja de bola. Exactamente. Y Pedro el Cruel, que es un personaje nacional. Claro, pero también aparecen personajes, otros personajes de la vida real que tú enuncias simplemente, como una pincelada, como el Pidio el Turco, ¿verdad? Sí. Es un personaje clásico andando en aquel motorcito cargado de ropa y cobrándole a la gente a las cuales les fiaba, ¿no? Claro, si yo iba a utilizar a La Vega en esta estrategia de este carnaval, pues obviamente no lo iba a llenar de europeos, no porque no se pudiera, sino porque no era mi estrategia. Mi estrategia era sacarle el mayor jugo posible a todas las posibilidades que se daban dentro de esta ciudad, dentro de este espacio. Fíjate, tú mencionabas el Pidio el Turco, me da un oriental dentro de la novela y la visión del oriental. A mí me interesa mucho cómo en nuestro país y en el Caribe en general también se dan diálogos entre personas de diferentes culturas, pero que obviamente los que suponen o los que creen tener la cultura superior, la superior cuota, pues empañan a los demás, tratan de olvidar esa parte. Por eso mi interés por los chinos en la novela. El país está lleno de chinos, hay chinos por todas partes. Sin embargo, en buena medida porque la comunidad china yo creo que no ha hecho un trabajo de promover sus valores presencia cultural, fuera de ¿no? ellos. ¿Sí? Contrario a lo que, por ejemplo, pasaba en Cuba y que se recoge en la obra de Severo Sarduy, ¿verdad? Claro. Que él, de hecho, provenía de esa fusión de las culturas afroantillana, criolla, ¿verdad? Sí. Es decir, mezcla de lo autóctono y lo europeo, y el chino en Cuba, que sí tiene una presencia. Mira, fíjate con relación a los chinos, a mí me pasó algo curioso. Para yo poder trabajar los chinos, porque era genial el Royal en manos de chino, esa parte de burdel en manos de otra familia china, pues, y me daba también un diálogo con ese segmento cultural dentro del mosaico de la cultura dominicana. Claro, que había otro establecimiento comercial, restaurante importante, que era el Louis Sanlón, que estaba, digamos, en una posición un tanto oblicua al Royal Palace, pero también frente al Parque Duarte y a la catedral. Claro, entonces fíjate, yo primero traté de captar bibliografía sobre cómo eran los chinos en República Dominicana, no encontré nada, ¿no? Y yo te puedo asegurar que hay muy poco. Ni siquiera con los chinos de Bonao. No, ni siquiera con ellos, había muy poco. Entonces yo dije, bueno, como al final de cuentas es una novela, los chinos pueden ser en mi novela como yo quiera.
Entonces, pero me puse a investigar sobre estudiar literatura china, pintura china, música china, historia china, por ejemplo, la estructura familiar clásica, el mundo de los nobles en ciertas dinastías chinas. Bueno, pero ¿qué pasa? Mientras estoy en eso, digo, oye, pero quiero hacer una investigación, me convendría una investigación sobre los chinos, ya que no la encuentro. Yo entonces ordené una investigación a una institución de aquí del país, yo cuando eso vivía en Bronx, en Nueva York, y se la encargué. Quise que le hicieran en La Vega, pero resultó que en ese momento no habían chinos visibles, ahora, porque desde que salieron la gente del Royal, la última familia, pues allí ya sí, no... que emigraron hacia la capital, sí, precisamente. en La Vega por lo menos no eran visibles los chinos, eran muy escasos, muy escasos. Y los que habían ya eran de los prácticamente chinos veganos, muy veganos. Bueno, pues el asunto es que la mandé a hacer en una ciudad cercana, que sí había muchos chinos y había incluso políticos chinos allí, entonces la comunidad era un poco más dinámica. Y me encontré con los resultados que me abordaron, porque me interesaba era ver cómo eran ellos acá, que muchas costumbres que yo había visto de hacía siglos, por ejemplo, sobre lo que es la preeminencia del padre dentro del esquema familiar, pues se mantenía prácticamente intacta. Lo que era, por ejemplo... El principio de autoridad en las culturas orientales, el principio de autoridad, ¿no? El principio de obediencia. Sí, la presencia, por ejemplo, de la adoración a los antepasados, todo esto se mantenía prácticamente intacto. Entonces, pues... allí entonces pude trabajar en base a eso. Me llamaba también la atención, un poco ya vamos a decir, de motivación extra, el hecho de que en buena medida porque los chinos como comunidad no defienden abiertamente sus valores comunitarios, pues resulta que se da lo contrario, que es que otros segmentos, bueno, vamos a decir, segmentos dominicanos de pura cepa, entre comillas, entonces tiene mucho prejuicio con esa comunidad, mucho prejuicio. La vida dominicana está llena de chistes contrarios, sátiras y todo eso. Yo digo, bueno, pues en mi novela no es que yo voy a salvar eso, pero me gustaría presentarle otro punto de vista. Y fíjate que yo, por ejemplo, en la semana pasada estuve en UNIBE y una muchacha me pregunta que por qué yo trato de los chinos en esa novela. Entonces le digo, ¿te das cuenta la cantidad de restaurantes chinos que hay acá? Claro. La cantidad de moteles chinos, la cantidad de negocios chinos que hay, de políticos chinos, de intelectuales chinos. Es decir, si tú miras bien, realmente hay muchos chinos y por eso están allí en la novela. Cierto. No, y en La Vega tienen una trayectoria, sobre todo en el aspecto precisamente comercial, ¿no? Dentro de la cultura vegana. En los últimos 5 o 6 años ha retornado una nueva oleada, sobre todo de restaurantes y de los centros estéticos que ponen las uñas. Tú, Pedro, que sé que llevaste a cabo y con bastante éxito, yo fui testigo presencial de ello, un evento cultural importante el año pasado en La Vega, Arte por un tubo, ¿verdad? Que me encantó esa frase genial que utilizaste como título del evento y que espero que sigas desarrollando, pero a mí me da la impresión, no sé si estarás tú de acuerdo, tú estás allí, vives allí en la realidad vegana, pero me da la impresión de que La Vega ha entrado en un proceso marcado de decadencia cultural. ¿Acaso Arte por un tubo y tal vez otras iniciativas de los muchachos desde el punto de vista de la pintura, del teatro, están tratando de resistirse a esa opacidad en que, ¿verdad?, está cayendo la ciudad? Por supuesto, mira, porque hay una gran pobreza de espacios artísticos en la ciudad. Tú nada más tienes que ver que en la provincia entera, en toda la provincia, no hay una sola sala de cine. Increíble. No hay una sola. Es inconcebible en la sociedad moderna. En la ciudad no hay un solo teatro. De hecho, todavía se mantiene el Teatro Dosa, me refiero al teatro como tal. El Teatro Dosa actualmente está un poco de capa caída físicamente y actualmente se está trabajando seriamente en la reconstrucción. Desde ahí, desde el Dosa, se está haciendo un trabajo porque se entiende que hace falta, no tenemos museo. Las galerías de arte que existen tienen muchas limitaciones, naturalmente, un espacio donde no hay mucho apoyo cultural. Pues pero la misma Escuela de Bellas Artes está prácticamente confinada en una casa pequeñísima que no... No, déjame decirte que ya hay una orden de desalojo de un tribunal. Pero
Yo creo que hay que insistir ¿verdad? En provocar una reacción en las esferas artísticas e intelectuales y educativas en la ciudad de La Vega, porque esto no puede continuar. No puede concebirse una ciudad en pleno siglo XXI en la que no exista un cine, que es una de las manifestaciones artísticas de mayor apogeo en la sociedad contemporánea. No puede ser, y una ciudad que es la tercera o cuarta más populosa del país. Claro. Vamos, Pedro, a hacer, con tu permiso, una última y breve pausa. Retornamos en unos instantes. Carnaval de Sodoma, creo que es el comienzo de una serie de proyectos que tiene Pedro en cuanto a escribir novelas. Y bueno, está de más porque no sé, ¿qué se puede decir de Carnaval de Sodoma después que todos los críticos importantes de este país y del Caribe y de otras latitudes han hablado sobre el Carnaval de Sodoma? Pues lo único que nos ha quedado es asumir la parte local, lo que es el Royal Palace, lo que fueron las estructuras sociales de La Vega y por qué el Royal Palace fue decayendo hasta convertirse en un lupanar, precisamente frente a la catedral, una catedral que en la religiosidad del pueblo vegano constituye un símbolo que además de eso también su primer obispo moderno, que fue Monseñor Paná, se convirtió en un símbolo de la lucha contra el régimen de Trujillo, y en todas esas áreas se significaron acontecimientos históricos que Pedro recoge de una manera muchas veces sarcástica, irónica, otras veces jocosamente, y que el sello de su imaginación lo transforma hasta que el lector tiene que hacer una serie de descubrimientos al final de la misma. Y muchas veces se cree que eso es un estigma, que ser novelista dominicano significa incapacidad de crear textos que puedan trascender las fronteras locales. Pedro Antonio